momento dar las gracias a Javier de nuevo, porque siempre Perfecto. que sale un libro suyo, soy muy fan tuyo, Ujú. me los leo muy rápido y siempre que te digo de participar en una entrevista, pues estás dispuesto a colaborar conmigo y a que comentemos un poco tanto que nos tienes que enseñar en tus libros. Pues Cuéntanos muchísimas por qué gracias. surge. Cuéntanos por qué surge escribir ahora, esta vez, este es tu momento y empezamos un poquito a comentar cosillas del libro. Bueno, desde este momento es un proceso muy largo, ¿no? Mis últimos dos libros me he tomado más tiempo de la cuenta porque cada vez que acabo un libro es como que he sacado todo y no me queda nada y no sé ni de qué voy a hablar. Pero poco a Mm, poco vas viendo cosas en la sociedad, en lo que te pasa a ti, a uno mismo, ¿no? Y cuáles son las necesidades, ¿no? que todos tenemos. mm, Entonces, ha habido tantos cambios y tantas cosas que han pasado últimamente, el mundo ha cambiado tanto que era como la necesidad de hacer un libro muy actual de cosas que están pasando ahora, mm, pero al mismo tiempo, como siempre, como todos mis libros, inspirados en una parte de mi vida, que es de donde salen todas las historias, vamos a decir, ¿no? mm. Así que creo que he intentado hacer un libro que cubre aspectos importantes hoy en día, siempre dentro de ese formato novela, con un montón de realidad, de cosas que han pasado realmente en mi vida. Mm. Y la verdad que, bueno, pues el feedback que está llegando de la gente es espectacular, muy bueno, con lo que sí que encantado de todo eso. Sí, podemos desglosar un poquito. Bueno, he de decir que en tus libros siempre nos das Ujú. muchas herramientas para aplicarlas en el día a día. Nos das muchos consejos en forma, haces, el libro está novelado, pero dentro Ujú. de él tienes muchísimas herramientas. Mucho, sí. Eh, en este momento tenemos a nuestra protagonista Paula, que la Ujú. conocemos desde bien principio. Y bueno, imagino que estuviste en el Parque Natural de Ordesa para inspirarte un Totalmente. poquito en... De hecho, nos dejas un regalito Hay un dentro del libro para que nos hay un vídeo por ahí. hagamos... Se ve una persona en ese vídeo que es justo en la plataforma del mirador de Cola de Caballo, arriba del todo, que está a 2.200 metros de altura más o menos. Y esa personita que se ve que se va dejando el dron ahí soy yo. Así que sí que estuve. Y estuve varias veces, estuve mucho antes de que saliese el libro. Y curiosamente hay una historia que está dentro del libro, que es la historia del personaje que Martín rescata, ¿no? Que es Manu. Y entonces, esa historia estuvo a punto de pasarme a mí, en donde subí en plena nevada, había pegado una nevada enorme, tenía muy pocas horas de luz, y Madre me fui hasta mía. la catarata de Cola de Caballo, y de pronto cambió el tiempo, se cerró el cielo, empezó a nevar, y tenía como unas 2 horas de luz, y tenía que hacer 9 kilómetros con un montón de nieve. Los Madre bajé mía. corriendo rapidísimo y de pronto, bueno, empecé a resbalarme de más de un sitio y de pronto cuando iba muy rápido, pisé en la nieve y mi pie fue hacia adentro, hacia abajo, un agujero, pero bien profundo y mi cuerpo fue hacia adelante, hizo un crack. Yo pensaba que me había roto la rodilla y al final fue, no sé, algo raro, pero no me hice nada realmente, ¿no? Pero de ahí fue donde surge la historia que le ocurre a Manu, que es, a él sí que le ocurre de verdad, ¿no? En el que si hubiese ocurrido, estaba en la mitad de la montaña, era el último en el valle, se iba a hacer de noche, estaba nevando, esa noche iba a hacer mucho frío bajo cero y no había cobertura. O sea que si me llega a hacer crack del todo la rodilla, allí me quedo y no me rescata nadie, ¿no? Y de ahí vino, por ejemplo, con la inspiración de ese cuento, de esa historia de Manu, ¿no? En el momento en el que rescata a Martín. O sea que casi todas las historias y todo, gran parte del libro viene de muchas cosas personales y de cosas muy reales. Sí, se nota. Además, es una mujer Mm. que, bueno, tus comienzos, yo he leído todos tus libros y siempre los Ujú. comienzos son un poco así potentes, pero siempre aparece alguien para dar un giro a la novela. En esta Mm. ocasión nos vemos una protagonista que está, que Au. deja todo por el Mm. trabajo, incluso su matrimonio, todo,
Y como digo yo, una llamada lo cambia todo, ¿no? Se supone que le van a ofrecer un mejor puesto, un mejor todo, Mm. pero todo se va al traste y entonces pues es cuando aparece Martín y le salva un poco la vida, ¿no? Bueno, a ver, la historia de Paula de alguna forma es la historia de cada uno de nosotros, sobre Mm. todo hoy en día, en el que vivimos a tal velocidad que parece que no tenemos tiempo para vivir, donde siempre estamos haciendo algo más para llegar a otro lugar mejor, en donde la autoexigencia es brutal, donde no paramos de seguirnos y no nos dejamos tiempo para nosotros mismos. Y es cuando, pues de pronto, nos desconectamos de la propia vida, cuando llega un día que dices, ¿y cómo he llegado yo hasta aquí, no? Donde, igual, y Paula de alguna forma, pues está 5 años trabajando como loca en un proyecto, invirtiendo todo, hasta que de pronto cuando por fin parece que va a haber la luz para celebrarlo, se va a Ordesa, ¿no? Y es ahí cuando recibe la famosa llamada. Ahora, esa llamada es la llamada que yo recibí en marzo del 2010 en el aeropuerto de Orlando, en Florida, porque yo llevaba 5 años trabajando en un proyecto, yendo y viniendo a Brasil, había invertido todo y más por allí, y cuando por fin todo salía, me fui a Florida a un curso, a ver a mis hijos por allá, y de pronto recibí la llamada que decía desde Brasil, que significaba, lo has perdido todo, estás en la ruina. Madre mía. Y entonces esa llamada realmente es la que me sucedió a mí, y utilicé pues esa historia, esa parte de mi vida como punto de inicio, ¿no? Porque al final todos, por una forma o por otra, pasamos por ese momento, el momento de descalabro, que todo sale mal, que se derrumba, en el que tienes que volver a empezar, tienes que reinventarte, pero es ese momento peligroso en el que no tiene nada tanto que ver con todo lo que puedes llegar a perder. El peligro de verdad es cuando llega un fracaso, es que tú te pierdes a ti mismo, ¿no? Que pierdes parte de tu personalidad o de tu identidad o la sensación de valía, ¿no? Y entonces ahí esa parte más peligrosa y ese momento en el que uno tiene que reconstruirse. Y ahí aparece Martín, pues de forma milagrosa, un poco en el momento crítico, que le ayuda a tener un poco de perspectiva y le ayuda de alguna forma a iniciar, ¿no? Ese nuevo camino. Sí, y tengo aquí varios temas que, bueno, Ujú, trata muchísimos temas en la novela, pero así como un montón de frases que he ido extrayendo. Pero bueno, entre ellas me quedo con las historias que nos contamos, que a veces no son ujú, reales, las batallas a las que nos enfrentamos, las reacciones automáticas. Es que hay tanto que la opinión más importante es la nuestra, el victimismo en el que a veces nos ujú, metemos y no hay quien nos saque de ahí. Eh, Frenar la autocrítica, el por qué no hacemos con nosotros lo que hacemos con los demás y ujú. Sí, siempre tenemos consejos para los demás. sí. Y me ha gustado una reflexión muy buena en la que decías que cómo observar una situación desde dos personas diferentes, Ujú. de Sí, la que porque vive la ujú. experiencia y el que lo ve desde el exterior. Sí, a veces las historias que nos contamos cuando no estamos bien, en los momentos que estamos mal, que las cosas no cuadran, tenemos una capacidad increíble de distorsionar la historia y magnificamos absolutamente todo. Cuando todo falla, de pronto tú no reaccionas de forma lógica, sino que hay una reacción emocional que tú no puedes evitar. Después, poco a poco, va recomponiendo, ¿no? Pero en estos momentos lo importante es preguntarte, ¿no? No es por qué me ha ocurrido esto a mí, sino es qué puedo aprender de esto, cuál es la lección, qué podría haber hecho distinto. Y este momento en el que uno poco a poco tiene que ir, pues a ir recomponiéndose, ¿no? Pero es un poco todo ese proceso, en todo el libro trata precisamente de cómo volver a levantarse, de no, a veces tenemos comenzamos a fustigarnos, como decías, ¿no? Parece que si nos fustigamos lo suficiente, algún día seré digno del perdón y nos llegamos a machacarnos, pero ese automaltrato como que no sirve de nada, la culpa no sirve de nada. Es el momento en el que uno tiene que aceptar lo que ha ocurrido para poder cambiarlo, asumir la responsabilidad que no tiene nada que ver con la culpa, que la responsabilidad es la capacidad de reaccionar con habilidad, ¿no? En los momentos difíciles de la vida. Si no asumes la responsabilidad, te metes en el victimismo y te metes en ese lugar en el que vas todo el día buscando culpables, que siempre hay muchos a mano, muy convenientes,
pero si culpas no hay nada que hacer. Entonces, de ahí es donde hay que hacer todo ese trabajo y gran parte del libro tiene que ver con todos los pasos que vamos dando desde cómo divorciarte de la historia que te estás contando, que a veces esa historia que nos contamos es lo que nos ata al pasado, ¿no? Para reescribir la historia, pero te va dando todos los pasos poco a poco de cómo hacer todo ese proceso, ¿no? La propia Marian Rojas, ¿no? La psiquiatra tan famosa, cuando leyó el libro, fue la primera persona a leerlo, precisamente hablaba de eso, que de forma muy divertida, o más que divertida, Sí. muy amena, te va dando todas las pautas y te va dando técnicas y herramientas para tener ese control, para recuperar el control emocional. Sí, además en ese momento en el que estabas comentando es importante matar al personaje que te has creado de ti mismo, ¿no? Eh, bueno, esto ya va en otra vía porque ahí estás tocando un poco el capítulo sobre la autenticidad, que es uno de los problemas de hoy en día, que parece que estamos un poco ante la extinción de la autenticidad. Y ese aparatito que llevamos en el bolsillo, que estamos viendo en este momento, ha cambiado, ¿no? Cómo vivimos, lo que hacemos, pues, cómo nos comunicamos, absolutamente todo. Y ha magnificado de forma brutal la necesidad de visibilidad y la necesidad de reconocimiento. Entonces, hay fuerza y un montón de mecánicas, todas las empresas que han creado todas las redes, todas las apps, toda la neurociencia, está diseñada para que de alguna forma te comportes de manera distinta, para intentar a veces publicar o editar tu vida de forma maravillosa. Y vamos ocultando una parte de lo que somos, vamos ocultando lo que creemos que a lo mejor no va a gustar a nuestras partes imperfectas. Y esconder esa parte de nosotros es como un autorrechazo, como que si nos avergonzásemos de una parte de lo que realmente somos. Y vamos perdiendo la autenticidad. La autenticidad es la forma en la cual tú conectas contigo mismo y con los demás. Y si en vez de esa autenticidad uno se pasa la vida intentando impresionar, que es lo que cada vez vemos más, es cuando vas creando ese personaje. Y ese personaje es como un animal insaciable que siempre quiere impresionar más. ¿Para qué? Porque queremos gustar, por el miedo a la invisibilidad, ¿no? Entonces, al final, lo que pasa muchas veces es que ese personaje termina devorando a la persona, se termina tapando. Y como muchos niños hoy en día, sobre todo, tienen el miedo de que la gente descubra la verdad de cómo realmente soy, porque si a lo mejor descubren cómo realmente soy, no voy a gustar y viven con ese temor. Así que el único remedio para eso es la verdad y es la aceptación de uno mismo, comenzar a mostrarse como uno es. No es pensar en voz alta ni mucho menos, pero recuperar la autenticidad basada en la aceptación de uno mismo, reconociendo tus valores y tu valía y abandonar sobre todo esa necesidad de impresionar que parece que cada vez va a más. Sí, aquí tengo una frase de las que extraje leyendo la novela. Ujú, Necesitamos reconocer que no lo sabemos todo, ser conscientes de que ujú, no tenemos toda la razón, de que no estamos en posesión de la verdad absoluta, ni hay nadie que tenga todas las respuestas. Iría un poco en ujú. relación a lo que estabas comentando, ¿no? Bueno, yo creo que esa frase que has leído está sacada de una escena que hay en el libro donde toca un poco la actualidad, la polaridad y la división Sí, que tenemos, ¿no? En el que cada vez que son cosas distintas de la autenticidad. Porque una de las cosas que tenemos hoy en día es que parece que cada vez hay una sordera colectiva más grande donde nadie escucha a nadie, donde todo el mundo proclama, donde todo el mundo publica, dice, opina y parece que quiere imponer sus opiniones a los demás. Y entonces cada vez nos escuchamos menos, ¿no? Y es un problema porque cada vez la división, la polaridad es mayor. Y hasta que no tengamos la humildad de reconocer que, yo siempre digo, yo ya no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo, lo siento mucho, sí. ni tengo todas las respuestas. Entonces es hasta que no nos sentemos en la mesa de no lo sé todo y tengamos la capacidad de intentar comprender, ¿no? A los demás, pues la batalla va a ser dura. Así que es importante tener esa apertura para intentar comprendernos, ¿no? Y empezar a hablar, porque, bueno, entonces, ¿qué tenemos en común, no? ¿Cuáles son las cosas que tenemos en común para comenzar desde ahí a dialogar y para poder comprendernos mejor? Porque necesitamos la conexión con los demás y la división que cada vez es mayor, desde luego que no nos ayuda en nada. Tenía un apartado aquí de crítica Uh en -huh. relación a lo de las apps. Comentas que haces una, no sé si era con la intención de criticar la tecnología, las redes sociales, que nos sacan un poco de lo que somos nosotros o que da una visión a los demás que no es real. Bueno, a ver.
Todo hay que ponerlo en contexto. La tecnología va a estar ahí, va a seguir estando y es algo positivo. El problema es cómo ¿Cómo utilizamos la se usa? tecnología o Sí, si que la tecnología, hay tanto diseño y tanta neurociencia detrás, tanto estudio, que muchas personas terminan siendo víctimas de la tecnología. Y la cuestión es de que tú aprendas a utilizar la tecnología de forma correcta para no ser la víctima de la tecnología. Y eso es lo importante. Pero como hemos dicho hace un rato, la tecnología lo que va haciendo es que está cambiando muchos de los comportamientos humanos, porque ha magnificado la necesidad de reconocimiento, donde pues, la gente va en muchos casos editando su vida, borrando cualquier atisbo de negatividad para intentar impresionar, pero en el fondo siempre el grito que hay detrás de ese comportamiento es quiero gustar, quiero ser visto, tengo miedo a la invisibilidad o miedo al rechazo. Entonces, nos hacen pensar que para encajar tengo que pues mostrar esa vida maravillosa. ¿Qué ocurre entonces? Que hay una ruptura dentro de ti y te partes en dos. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo tú eres de verdad y cómo te sientes de verdad. Y cuando llegas a casa y te miras en el espejo por la noche, por la mañana, y dices, ¿quién soy de verdad? Entonces hay una ruptura interna, hay un choque entre cómo me muestro y cómo realmente soy, entre cómo me están viendo los demás, cómo me perciben los demás y cómo yo me estoy sintiendo. Y eso crea un choque que es absolutamente doloroso. Y ese es el personaje que hablábamos antes. Entonces, hasta que uno no abandona ese personaje y no recuperas tu autenticidad, es decir, yo voy a ser yo de verdad, sin intentar ser otra persona, abandonando esa necesidad de impresionar, y es cuando vuelves a conectar contigo y conectas con los demás, ¿no? Porque tú al final, cuando piensas, ¿cuándo conectas más con con la gente? No conectas con alguien prepotente que está todo el día intentando impresionar, ni mucho menos. Conectas con una persona cuando ves una persona de verdad, cuando ves una persona humilde, sincera, auténtica, que es más transparente. Entonces dices, qué maravilla estar con esta persona, da gusto. Es la persona que genera seguridad, que genera esa transparencia que hace que tú te sientas cómoda, ¿no? Y cuando ves a alguien realmente que está intentando impresionar, pues igual se llevará un aplauso, pero no, al final te desconectas de esa persona. Por eso es tan importante esa sí, autenticidad. es así. Además, lo que estabas comentando de las personas que te Ujú, cruzas o no, también comentas cuando vas creciendo emocionalmente la ujú. necesidad de romper con personas que ya no están Paso. como a tu altura. Sí, eso a mí me ha pasado bastante en el proceso de crecimiento. Mm, Incluso lo hemos comentado alguna vez entre amigas que cuando tú vas creciendo emocionalmente sí. hay gente como que te sobra. O Bueno, no sé si sí, pasa sería de alguna manera un llamarlo poco. así, pero Sí, sí, me parece un poco despectivo, ¿no? Pero no, pero sí. vamos, te intento explicarlo un poco a mi manera. ¿Eh? Mira, exactamente lo mismo ocurre en las relaciones de pareja y sobre todo ocurre mucho más con la mujer. Hay un momento en el que generalmente la mujer, más que el hombre, tiene una necesidad de crecer, de evolucionar, de decir, este es mi momento, he estado viviendo la vida que se suponía y ni siquiera era mi vida. Y la mujer normalmente tiene una mayor necesidad o tendencia o búsqueda de su propio desarrollo y crecimiento personal. Y el hombre normalmente es algo menos. ¿Qué ocurre? Hay hombres que lo tienen y mucho más también, ¿no? Pero generalmente la mujer siempre es, el 70% de las mujeres son las que van a cursos, leen libros de psicología, de superación, de autoayuda y todo esto en esa búsqueda de desarrollo personal. Entonces, en la relación, cuando una de las dos personas crece más que la otra y la otra persona se atasca y no crece y no evoluciona, llega un momento en el que dices, ¿y tú y yo ahora qué tenemos en común? Sí, Y ya no tengo tema de conversación. O las conversaciones de antes me parecen a veces frías. De vez en cuando me falta algo de profundidad. Todo eso ocurre que tú vas aprendiendo, creciendo, evolucionando, te enfrentas a retos, miedos y vas creciendo poco a poco en la vida. Y hay gente que dice, no, yo no me quiero meter en líos porque no me atrevo, porque no tengo esa necesidad o por lo que sea, y se quedan en el mismo lugar de siempre. Hay personas que a mi edad dices, bueno, gente que veo que están como a los 18 años. Entonces dices, y te dicen, es que tú has cambiado. Digo, no, el problema es que tú no has cambiado nada, que sigues siendo la misma persona que hace 25 años. sí. Con lo cual digo, ya no tenemos cosas en común, ¿no? Y a veces pasa eso, que cuando las personas crecen a distintos ritmos, por eso es tan importante en una relación de pareja compartir también pues, los libros, las charlas, ese crecimiento, ¿no? personal para tener una mejor comunicación, para entenderse mejor. Porque cuando una persona va aprendiendo y evolucionando y la otra no, llega un momento que van por caminos distintos y terminan por separarse. Y eso pasa muchas veces.
Sí, en lo que hablabas del crecimiento personal, creo que también hay un guiño en el que dices que en trabajo personal es pasado, presente y futuro. Y como digo yo muchas veces, debería inculcarse desde la infancia, que a veces no nos ayudan desde pequeños a gestionar emociones y luego pasa lo que pasa, que te encuentras Sí, en el tú adulto con un montón de problemas que se han quedado enganchados en la infancia y no sabes cómo gestionarlo. bueno, todos estamos impregnados de nuestro pasado. Yo siempre digo que el pasado no determina tu futuro. Pero si tu pasado sigue volviendo al presente muy a menudo, si hay cosas a las que tú vuelves demasiado a menudo, es que hay heridas o cicatrices que no están curadas, ¿no? Entonces, nadie puede cambiar el pasado. Ahora, lo que siempre puedes hacer es cambiar la interpretación de aquello que ocurrió. Y es que haciéndote las preguntas correctas desde quien eres hoy en día, y dices, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Cómo lo interpreté? ¿Aquello me hizo confiar en las personas o me hizo perder la confianza? ¿Me hizo más fuerte? ¿Qué ocurrió? Entonces sí que puedes hacer un trabajo, y esto lo explica en el libro, que es una especie de autobiografía, ¿no? De extraer las lecciones de la historia de tu vida. Cada uno tiene su biografía y tú tienes que hacer la tuya, y al final es decir, es de todo lo que ha ocurrido en mi vida, rescata los recuerdos que más a menudo te vienen y haz un análisis de decir, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Lo provoqué yo? ¿Me lo hicieron a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendí? ¿Y cómo eso me hizo más fuerte? Y esa es la forma en la cual tú aprendes de tu propia historia. Y es la forma en la cual tú quitas el pasado del medio de tu futuro. Y entonces puedes transformar cualquier cosa que haya ocurrido, por negativa que haya sido, en una lección. Así es como curas, diríamos, esa parte y transformas cualquier cosa en esa lección. Y después es hacer en el presente un diseño de qué clase de persona quiero ser. No tiene que ver tanto con qué es lo que quiero conseguir, que hay que tener objetivos, pero sobre todo plantearte cómo me gustaría que fuese mi energía, mi actitud y mi confianza, cómo me quiero comportar, cómo me gustaría verme y sentirme dentro de 2 años, de 3 años. Entonces, tú diseñas esa persona. Imagínate cuando tú tienes un día maravilloso en el que todo es perfecto y tú tienes un comportamiento ejemplar. ¿Cómo es esa persona? Pues cuando tú te sientes así, estás de maravilla. Ahora, también tenemos la versión cutre, que la tenemos todos, los días de mierda que no nos aguantamos ni a nosotros Exacto. mismos, ¿no? Que aparece lo ocupa en el cerebro, que te está todo el día lanzando mierda y que es esto que Sí. es. Pero también tenemos la versión buena. Entonces, hay que describir esa versión buena para decir, así es como me gustaría ser. Entonces, tú ahí te vas poniendo pequeños objetivos para ser más consciente de tu propio comportamiento y empiezas a comportarte como esa persona más evolucionada, como esa persona con más confianza y más consciente. Y es una forma de cambiar. Entonces, lo que haces además es que eso tienes un objetivo que no tiene que ver con un logro externo, sino tiene que ver con un logro interno, porque a veces aparecen los miedos a no conseguir cierta cosa. Pero aquí de lo que estamos hablando es de tener esa ilusión que es como una estrella, que es la versión de tu futuro yo mejorada, con más confianza. Y ese es el camino. De poco a poco voy a ir comportándome como esa persona que puedo llegar a ser cuando soy mi mejor versión. Y entonces, ¿eso genera qué? Genera pues un montón de hormonas positivas, genera ilusión, genera una sensación de sentido y de propósito. Y es ahí cuando vas creciendo, también que somos más felices. Así que hay que hacer ese trabajo de análisis un poco de pasado para extraer las lecciones y después ese diseño de mi potencial futuro yo. Y, decir, y así es como quiero ser. Y eso es tener esa visión clara. Sí, hay que tener, pero claro, eso se llega con un trabajo. Es Exacto. muy fácil decirlo, pero Claro, hay que hay hacer. pastillas para eso. Sí, El problema es que todos queremos, oye, sí, pero a ver, dime el cómo y dime el remedio rápido, dame la pastillita. El problema es que no hay pastilla para la disciplina, no hay pastilla para la constancia, ni hay pastilla para el esfuerzo. Y todos queremos titulares, todo el mundo es la rapidez. Cada vez que alguien te pregunta el cómo, y lo dice en el libro, todo aquel que dice, dime cómo, pero sí, simplificado. Esa persona no va a ningún sitio porque quiere un sí, truco y quiere una receta mágica y no va sí, a ir a ningún lugar. Porque lo importante en la vida requiere tiempo y requiere reflexión y requiere profundidad. Y no hay ningún cambio de pronto milagroso repentino, sino que lo realmente importante va a llevar un tiempo. Y lo tienes que comprender. Si alguien te da
un cómo, a veces es algo superficial, y lo importante es que tú comprendas el porqué de las cosas. Porque Sí, cuando comprendes es cuando puedes cambiar las cosas. Y cuando no comprendes por qué te pasa lo que te pasa, cuando no comprendes por qué te sientes como te sientes, entonces eres una víctima de tu propia ignorancia, ¿no? Y cuando vas aprendiendo y comprendiendo es como que, wow, ahora lo pillo, ahora me doy sí, cuenta por qué me pasa esto, ahora me sí, doy cuenta por qué me sí. comporto de esta manera. Y esa comprensión es lo que te da la libertad. Sí, además, yo que llevo, por ejemplo, en mi caso, trabajándome un montón de años, he perdido la cuenta. Miras para atrás y dices, madre mía, eres consciente de que gracias a experiencias buenas o malas, desgraciadamente a veces son las malas las que te hacen darte cuenta de muchas cosas, pues llegas a ser la A veces persona que pasa, sí. eres hoy en día y a lo mejor por esas piedras pues has sido capaz de llegar a otras cosas que pensabas que no ibas a llegar. Siempre se dice, ¿no? Las tormentas de la vida te llevarán a lugares donde nunca jamás hubieses pensado y Sí, nunca jamás hubieses ido con un mar en calma, ¿no? No es la forma a veces más agradable de aprender, vamos a decir, sí, pero a veces es de ahí, ¿no? De las dificultades donde valoras lo que tienes. Es como cuando pierdes lo que tienes, valoras lo que tenías, ¿no? Así que valora lo que tienes antes de perderlo. Y a sí, veces ocurre eso, que las lecciones más importantes de la vida vienen de los golpes más fuertes. Yo, cuando miro atrás, han sido mis dos momentos más dramáticos, mis momentos de ruina absoluta, de desastre, de caos, han sido mis dos grandes másters de sí, la vida, los que me han enseñado, pero muchísimo, ¿no? Y me han hecho pues, más humano, más humilde, más cercano, como lo quieras llamar. Pero las grandes lecciones que están guardadas han sido los grandes tortados, vamos a decir. sí. Hay una frase de a veces el camino al cielo comienza con el infierno, ¿no? Sí. Un poco a También colación en el infierno, sí. sí, Eso está, al principio del libro está la frase, sí. sí. ¿Y qué ocurre en este caso, en este libro que también se nombra la culpa, las expectativas y la autoexigencia detrás de todo Sí, ese crecimiento? hay- bueno, son temas distintos. Cuando habla, hay un momento que habla de la culpa y entonces habla de cómo librarse a veces, ¿no? De la culpa por cosas que nos han podido pasar o hacer, ¿no? Y cuando habla de la culpa habla de tres ingredientes, ¿no? Cuando Paula le pregunta a Martín, ¿qué hago para sacarme esa sensación de culpa? Mm, Lo primero es la aceptación, que dice, ¿no? Pero hemos dicho antes, la aceptación para mm, poder cambiar. La aceptación no es me aguanto, me resigno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué más da? Sino acepto con valentía para poder cambiar la situación. Mientras no acepte, estoy renegando y atascado en el pasado y no puedo cambiar. El siguiente punto a veces es pues el perdón. mm, Perdonar y perdonarnos, ¿no? Perdonarnos para poder pasar página, perdonarnos porque yo creo que siempre intentamos hacer las cosas de lo mejor o de la mejor forma que sabemos y podemos con lo que sabíamos. A veces no sabíamos suficiente. De ahí que la experiencia se dice que es eso que aprendes cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿no? Esa parte de perdón y con luego después el tercer punto es la responsabilidad para poder superar la situación. mm. En Batasco. Eso era un poco esos tres puntos, ¿no? Diríamos que para superar la culpa que nos explica muy bien ahí en el libro. Sí, nos da remedios, sí, contra la culpa y es que hay muchos ejercicios prácticos y muchas enseñanzas. Sí. ¿Qué pasa con el tema de la pareja? Que antes lo has nombrado de un poco de pasada, el cómo proyectamos los conflictos internos en la pareja. Sí, es algo que pasa siempre, ¿no? A veces es, voy a ver cómo echarte la culpa de todo lo que me estoy sintiendo y me está pasando, ¿no? Sí, Que a sí. veces ocurre. Pero pasa hoy en día que, bueno, el mundo de las relaciones ha cambiado tanto que cada vez parece más complejo, ¿no? Y una de las cosas que ocurre es que mucha gente cree que en algún lugar, ahí fuera, va a haber alguien que cuando aparezca será, mi vida será maravillosa, ¿no? Y puede que sí, pero si tú no haces un trabajo previo, no va a ocurrir eso. Porque en muchas ocasiones hay demasiadas personas que llegan a la pareja como si la pareja fuese la solución a todos los males que van a parecer la persona que va a llenar todos mis vacíos, ¿no? Con lo cual es como que dar una responsabilidad enorme, darle la responsabilidad de tu felicidad a la otra persona, como que tú me tienes que hacer feliz. Y eso jamás va a funcionar.
Tú en una relación no vas a ser más feliz de lo que tú eres contigo mismo. Entonces, al final la clave es encontrar una persona que también asuma su responsabilidad, una persona consciente y una persona más evolucionada en la cual cada uno es responsable de su propia felicidad. Y no estar pensando que la otra persona tiene la obligación casi, ¿no? De encajar, de ser como yo quiero. Así que es importante soltar esas expectativas y al final es elegirse mutuamente, no porque te necesito, sino porque contigo hay algo más bonito y mejor, no por necesidad, ¿no? Que muchas veces la gente entra en una relación por carencia para que me den lo que me falta, con lo cual hay una dependencia. Pero el amor no puede vivir de la dependencia. El amor vive por admiración. Tú puedes admirar a alguien sin amar a alguien, pero es difícil amar a alguien si no hay admiración, si no admiras algo en esa persona. Y la admiración es parte de lo que va a mantener precisamente el amor. Cuando empieza una relación, todo es maravilloso, todos son cohetes, está la oxitocina, todas las hormonas del mundo, pero esa fase de enamoramiento donde magnificamos las cualidades de la otra persona, pues dura 6, 8 meses y luego desaparece y empieza a ver la verdad. Y ahí aparece el amor maduro, no el inicial, que es tan bonito y maravilloso, que todo es nuevo. Cuando todo está visto y comienzan a aparecer las imperfecciones que estaban ahí pero que no veíamos, es cuando tiene que aparecer la madurez, ¿no? Esa madurez de aprender a aceptar, ¿no? Las imperfecciones del otro y de uno mismo, que todas las tenemos, y poco a poco entrar en ese proceso de pura comunicación, ¿no? Para ir encajando y para ir ayudándonos mutuamente. Pero sobre todo, creo que esa parte de admirar algo, tienes que admirar algo en la otra persona para que eso es lo que más va a mantener el amor. Sí, además yo siempre he comentado que el amor empieza por uno mismo, que si tú no te quieres, pues no vas a aprender a querer a otra persona, añadido Si a no te todo eso quieres, que has comentado. si no te quieres a ti, ¿por qué te van a querer los demás? Es complicado. O sea que Sí. es que eso lo mismo. Y luego tenía aquí apuntado de los que haces también referencia a los no puedo. No ponerse límites, ¿no? Bueno, creo que en el libro cuento ahí, todos hemos dicho más de una vez no puedo, ¿vale? Cuando el cerebro siente que hay algo que nos cuesta o que no estamos seguros de que va a salir bien, el cerebro automáticamente se pone en modo defensivo e intenta protegernos. Y lo primero que decimos es no puedo. Pero no puedo es una mentira que se inventó el miedo, Sí. suelo decir. Y no es que no podamos, sino que nos da miedo hacer eso que tememos, porque no tenemos la garantía de que vaya a salir bien. Porque si tuviésemos la garantía de que va a salir bien, lo hacíamos corriendo, sea lo que sea. Pero es ese miedo a veces al fracaso, al rechazo, no ser capaces, lo que nos hace entrar en modo defensivo, decir, no puedo. Mejor no lo intento, así no fracaso. Pero generalmente en la vida, cuando intentas evitar algo, acabas de encontrar la razón para pasar a la acción. Porque cuando no haces algo que sabes que tienes que hacer por algún miedo, te vas debilitando. La autoestima se te va poco a poco debilitando y resquebrajando y es como que no te respetas a ti mismo, es como una infidelidad. Y cada vez que tú haces eso que tenías miedo de hacer, tu autoestima crece, tu confianza crece, te das cuenta de que eres más capaz de lo que pensabas. Entonces, al final, aunque uno tenga miedo, aunque dudes, realmente siempre es dar un paso al frente para hacer eso que temes. Esa es la forma de como inocularse pequeñas dosis de valentía para enfrentarse a esos miedos. Porque ocurre infinidad de veces, ¿no? De que a veces estamos evitando una situación, una conversación, una decisión y estamos pero sufriendo durante un tiempo. ¿De qué hago? Y por fin un día te armas de valor y tomas esa decisión, das ese paso, tienes esa conversación y de pronto dices, y madre mía, y por eso he estado sufriendo 2 meses, ¿no? Sí. Porque el cerebro puede ser como un contador de historias de terror que nos hace temer siempre lo peor. O sea que, y cuando te enfrentas a eso te das cuenta que era la imaginación, que no era real, que es nuestro cerebro que está inventando y fabricando ese miedo. Así que hay que poner cara de valiente para asustar a los miedos y enfrentarte a esos no puedos, porque siempre estamos mucho más cerca, ¿no?, de lo que imaginamos de conseguir eso que tememos. Sí, como dice Marian Rojas, que la han nombrado antes, que el 90% de las cosas que nos imaginamos no ocurren, ¿no? Nunca sucede. Sí. Es Sí, el sí. dibujito del iceberg Sí.
es muy simbólico. Mm. Pues creo que hemos hablado ya de un montón de cosas. Está también el deseo, que lo nombras Ujú. ahí al Sí, final como un animal, ¿no? hay Y el hay un síndrome capítulo del, entero. y el síndrome del impostor, que es un poco en referencia a lo que estábamos hablando ahora de los miedos, de la mente, cómo te boicotea Mm. cuando quieres Sí, el síndrome hacer del algo, ¿no? impostor, sí. Es algo que lo sufre todo el mundo y sobre todo cuanto más vas triunfando, la gente de más éxito lo sufre mucho más todavía, ¿no? Es algo que he hablado con gente, pues deportistas de muy élite, muy conocidos, o gente de televisión, y cuanto... Y es, el síndrome del impostor es un poco la diferencia entre cómo te ven y cómo te ves tú. Y que desde fuera a veces la gente te ve como alguien, wow, mira lo que ha conseguido, qué importante, qué tal llevas el éxito y la fama. Y tú te estás viendo a ti mismo como, joder, si tú supieses cómo realmente yo me siento, si estoy muerto de miedos y de dudas, ¿no? Yo recuerdo a Anthony Hopkins con 72 años hablar de esto, y decir, ¿por qué? Después de haber ganado 2 Oscars y tener un montón de premios de la academia, haberlo conseguido todo, todo el reconocimiento de mis compañeros, ¿por qué sigo sintiéndome como un impostor? ¿No? Mm, Y lo decía, ¿no? ¿Por qué? Porque asumía, el cerebro asume que, joder, si has conseguido todo esto, no deberías de tener ya miedos y dudas y deberías de estar feliz, encantado de la vida, con toda la seguridad del mundo. Y resulta que no. Resulta que a pesar de todo sigues, ¿no? Con esos dudas, los miedos. El miedo a no ser suficiente siempre está detrás, de que parece que tengo que demostrar algo más, ¿no? Entonces ahí otra vez es cuando llega el trabajo interior, el trabajo de aceptación, ¿no? Un trabajo interno, pero muy grande para donde te olvidas un poco del qué dirán y lo importante es qué es lo que tú piensas de ti y tu propia aceptación para superar ese síndrome del impostor que es importantísimo. así es. Sobre todo la aceptación, Mm. que es tan importante. El título fue siempre el mismo. Quiero enseñar así la portada para si alguien no la Eh, ha visto. Buah, y el título de este libro, en todos mis libros he tenido el título muy claro mucho antes de tener el libro terminado, y en este tuve muchas dudas sobre este título. Pero luego me di cuenta que había utilizado ese título para algún vídeo, para algún post, para alguna cosa. Era un título como que había algo que me apelaba en esa frase. Entonces luego empecé a buscar, había una opción de título, ¿eh? Pero bueno, me quedé con este, pero sobre todo era si encontraba la imagen. Y estuve como que unos 4 meses o 5 meses viendo en todos los bancos de imágenes del mundo una foto que cuadrase con ese título Mm, y con la historia de la montaña. Y al final pues encontré esa foto, ¿no? De esa mujer mirando ahí al horizonte como en ese sí, momento de pensar, ¿no? Ese momento de decisión. Y al final cuando encontré la foto con el título dije, esto sí, es. Y este es tu momento. sí. ¿Y qué nos tienes preparado? ¿Tienes algo en mente? Cero, absolutamente cero, porque yo cuando acabo un libro, le he dedicado a este libro 3 años y acabo tan vacío que, vamos, ni se me ocurre pensar en un libro. Esto también me ha pasado antes con el último, pero luego poco a poco va apareciendo algo, ¿no? Pero si escribo un libro es porque surge, no porque tenga un contrato que me ofrezcan ahora mismo por otro libro, sino, no, yo ya hablé en su momento con la editorial, dije, cuando tenga algo interesante que contar, ya te aviso. Entonces, si llega y si yo necesito escribir, me pondré a escribir, pero no simplemente por sacar otro libro. Sí que era un momento de descanso de otros Sí. proyectos. Ahora hoy mismo ha salido el vídeo de BBVA Aprendemos Juntos, que es lo último que acabo de grabar, y está disponible ya por ahí por YouTube. Y con algún proyecto por ahí perdido que tengo, pero vamos, de momento es una temporada un poquito más Sí, tranquila. ahora promocionar este libro que tiene tanto Exacto. para aprender, Tiene que se mucho, lo tiene mucho. recomendamos a todo el mundo y eso, y que te hará ver las cosas Ah, de otra forma. Quien esté trabajando personalmente, pues le sirve de complemento siempre. sí, sobre todo es un libro que es, como te digo, una historia que te va llevando, en el que te sientes identificado con el personaje, que es muy real y muy actual de lo que nos está pasando hoy en día, en muchos sentidos. Y bueno, pues la crítica está siendo, la verdad, que muy buena, feedback está siendo genial. Luego siempre un libro depende de en qué momento de la vida te pilla. Sí, Así que yo espero que este sea tu momento. así Ah, es. Bueno, agradecerte de nuevo el tiempo. Ha sido un poco mm. accidentado la conexión, pero bueno, al final se ha podido hacer y agradecer a toda la gente que se ha conectado y a ti, como siempre.
Pues nada, Gracias que sí, por tu tiempo. nos ha costado engancharnos, cosas de la tecnología, pero al final, mira, pues ha salido. Y que Sí, nada, un placer compartir este rato contigo, Eva, y con toda la gente que se ha enganchado por ahí. Un muy- placer a todos. Un abrazo a todos. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.